Cuando el Boeing B-29 Superfortress apareció por primera vez en los cielos japoneses, parecía más una ciudad en movimiento que un avión. Con su colosal envergadura, su reluciente fuselaje plateado y sus motores lo suficientemente potentes como para cruzar océanos, el bombardero destrozó todo lo que el ejército imperial japonés creía saber sobre la guerra aérea. Para los civiles que se encontraban debajo, era un presagio aterrador. Enorme, rápido y volando a alturas que pocos cazas japoneses podían alcanzar. Para los comandantes japoneses, era una pesadilla. El enemigo ahora tenía una máquina capaz de atacar directamente las islas principales, dejando al descubierto la vulnerabilidad de Japón por primera vez en la guerra. Primeros avistamientos: el gigante en el cielo. Cuando los primeros B-29 Superfortress aparecieron en los cielos de Asia en 1944, los aviadores japoneses quedaron atónitos. Desde el suelo, su enorme tamaño parecía casi irreal. Con una envergadura de 43 metros, casi el tamaño de un campo de fútbol, y un cuerpo plateado brillante que reflejaba la luz del sol, el B-29 no parecía un bombardero convencional. Parecía un acorazado volador. En comparación con los B-17 y B-24 contra los que Japón había luchado anteriormente, esta nueva máquina era única en su clase. Su enorme tamaño era intimidante, y para el observador medio, parecía casi demasiado pesado para volar. Al principio, los analistas japoneses lo descartaron como otro ejemplo de la ingeniería excesiva estadounidense. La suposición era sencilla. El B-29 era demasiado grande, demasiado pesado y consumía demasiado combustible como para suponer una amenaza real. Esperaban que fuera lento, torpe y vulnerable a las interceptaciones. Se ordenó a los pilotos que lo trataran como una versión más grande de la fortaleza voladora, un avión que podía ser destruido con agresivos ataques frontales o por la cola. Sin embargo, esta ilusión se hizo añicos en el momento en que los cazas japoneses entraron en combate. Cuando se produjeron las primeras interceptaciones, los pilotos descubrieron que el bombardero volaba a altitudes superiores a los 30.000 pies, una altura a la que la mayoría de los aviones japoneses apenas podían operar. Los motores se sobrecalentaban durante el ascenso. Las armas se congelaban y el oxígeno escaseaba. Los pocos cazas que alcanzaron a los B-29 se encontraron con otra sorpresa. El Superfortress no estaba indefenso. Su avanzado sistema de control de fuego permitía a las torretas controladas a distancia disparar ráfagas de fuego de calibre 50. Casi todos los ángulos de aproximación estaban cubiertos. Los supervivientes describieron cómo fueron acribillados por ráfagas perfectamente coordinadas antes de poder disparar un solo tiro. Las tácticas de formación amplificaban la amenaza. Los B-29 volaban en oleadas disciplinadas, superponiendo sus defensas para que cada bombardero se convirtiera en parte de una muralla flotante. Los ataques por la retaguardia eran respondidos con disparos simultáneos de múltiples torretas. Las embestidas frontales se convirtieron en cargas suicidas. Lo que los planificadores japoneses habían descartado como un gigante torpe resultó ser una fortaleza en todos los sentidos de la palabra. Para los civiles en tierra, el espectáculo fue inolvidable. El profundo rugido de los motores de los B-29 resonaba en las ciudades mucho antes de que cayeran las bombas, creando un escalofriante preludio de la destrucción. Su tamaño, su altitud y su invulnerabilidad se combinaban en un único y aterrador mensaje. Los cielos de Japón ya no pertenecen a Japón. Contexto histórico: la defensa aérea de Japón antes del B-29. Para comprender por qué el B-29 conmocionó tan profundamente a Japón, hay que analizar el estado de la defensa aérea japonesa antes de su llegada. En 1942 y 1943, Japón había construido su doctrina en torno a la interceptación de bombarderos de medio alcance y la participación en batallas aéreas cortas y decisivas. El Mitsubishi A6M0 y el Nakajima Ki-43 Hayabusa dominaban estos encuentros. Ambos eran cazas ágiles y ligeros, perfectamente adaptados al combate orientado a las maniobras que Japón creía que decidiría la guerra. Contra bombarderos como el B-25 Michei o el ocasional B-17, estos interceptores funcionaban bastante bien, basándose en combates a corta distancia y ráfagas concentradas de fuego.
La artillería antiaérea se calibró con expectativas similares. Aviones más lentos que volaban a altitudes muy inferiores a los 20.000 pies. Sin embargo, en 1944 ya se estaban formando las primeras grietas. La escasez de combustible paralizaba los programas de entrenamiento de vuelo, lo que dejaba a los pilotos más jóvenes sin la preparación necesaria. La cobertura del radar era irregular, lo que limitaba la alerta temprana de los ataques inminentes. Las unidades antiaéreas a menudo disparaban a ciegas, desperdiciando munición. El núcleo de pilotos veteranos de Japón, antaño tan alabado, estaba disminuyendo, sustituido por reclutas inexpertos con muchas menos horas de vuelo. A pesar de estos problemas, los comandantes japoneses seguían aferrados a la idea de que su doctrina defensiva, sus rápidos interceptores, sus tácticas agresivas y su valentía sacrificada se mantendrían. El B-29 acabó con esta suposición. En lugar de volar bajo y lento, volaba a más de 30.000 pies de altura a velocidades superiores a los 350 millas por hora. Sus motores turboalimentados le proporcionaban un rendimiento totalmente diferente. Para interceptores como el Ki-44 Soki, ascender a la altitud de interceptación significaba llevar los motores al límite. Muchos cazas se quedaban sin combustible antes incluso de alcanzar el alcance de fuego. Incluso cuando lograban entablar combate, el fuego superpuesto de las torretas del B-29 convertía cada aproximación en un calvario. Las unidades antiaéreas eran igualmente impotentes. Los cañones japoneses de 75 mm y 88 mm, eficaces contra los bombarderos anteriores, simplemente no podían alcanzar el techo del B-29. Los proyectiles explotaban a miles de pies de altura, desperdiciando munición valiosa. Los ingenieros se apresuraron a diseñar cañones más pesados, pero la escasez de acero, explosivos y personal cualificado hizo que las defensas nunca pudieran ponerse al día. El resultado fue devastador. A los pocos meses de su debut, el B-29 había dejado al descubierto la obsolescencia de las defensas japonesas. La base misma de su estrategia, el combate basado en maniobras a corta distancia, era irrelevante contra un bombardero diseñado para la altitud, la velocidad y el alcance. El Superfortress no era solo otro avión estadounidense. Era la prueba de que la brecha tecnológica e industrial se había ampliado demasiado para que Japón pudiera cerrarla. Conmoción técnica. Las capacidades del Superfortress a través de los ojos japoneses. A medida que la inteligencia japonesa recopilaba más detalles sobre el B-29, la incredulidad se convirtió en alarma. Los informes de los documentos capturados y las observaciones de los pilotos pintaban un panorama de un avión que parecía años por delante de cualquier cosa que Japón pudiera poner en campo. Sus 4 motores WRAR-3350 dúplex ciclónicos, cada uno con turbocompresor, le permitían ascender más alto y volar más rápido que cualquier bombardero o interceptor japonés. Su velocidad máxima de más de 350 millas por hora y su techo de servicio por encima de los 30.000 pies lo colocaban fuera del alcance de la mayor parte de la fuerza de combate japonesa. El alcance del bombardero era quizás su característica más impactante. Con un radio de combate superior a los 1500 metros, el B-29 podía despegar desde bases lejanas y seguir atacando en profundidad el territorio japonés. Esto anulaba la ventaja geográfica de Japón como forma de defensa. Ciudades que antes se consideraban intocables, como Tokio, Nagoya u Osaka, estaban ahora a su alcance. Aún más inquietante era su sistema defensivo. A diferencia de los bombarderos convencionales con torretas de artillería operadas manualmente, el B-29 empleaba estaciones controladas a distancia dirigidas a través de un sistema de puntería centralizado. Cada torreta podía ser tripulada por artilleros que dirigían campos de fuego superpuestos, creando un paraguas mortal de protección. Los pilotos japoneses que intentaban ataques frontales o por la cola aprendieron rápidamente el peligro. Las tasas de bajas de los interceptores aumentaron drásticamente, erosionando aún más las escuadras ya mermadas. Los informes de inteligencia japoneses señalaban con alarma las cabinas presurizadas de los bombarderos, que permitían a las tripulaciones operar a gran altitud sin máscaras de oxígeno, lo que reducía la fatiga y aumentaba la resistencia de las misiones.
A esto se añadía su capacidad para transportar hasta 20.000 libras de bombas, casi el doble de lo que solían llevar los bombarderos japoneses, por lo que el Superfortress parecía más un arsenal móvil que un avión. Lo que más impactó a Japón no fueron simplemente las especificaciones de los bombarderos, sino lo que implicaban. El poder industrial y tecnológico de Estados Unidos había producido una máquina que Japón no podía igualar. Por primera vez, los estrategas japoneses se vieron obligados a aceptar que la guerra aérea había entrado en una era completamente nueva. Primeros enfrentamientos para poner a prueba las defensas japonesas. La primera prueba real del B-29 contra las defensas japonesas se produjo en junio de 1944, cuando bombarderos que volaban desde bases en China atacaron las acerías de Yabata, en Kyushu. Aunque en el ataque solo participaron un puñado de aviones, dejó atónito al alto mando japonés. Por primera vez en la guerra, el corazón industrial de Japón, que se creía inalcanzable, estaba bajo ataque directo. Los pilotos se apresuraron a interceptarlos, pero la mayoría de los cazas japoneses no pudieron ascender lo suficientemente rápido como para alcanzar a los bombarderos antes de que completaran su misión. Los que lo consiguieron se vieron superados por las torretas defensivas interconectadas de los B-29. A medida que las incursiones se intensificaban, la insuficiencia de las defensas japonesas se hizo evidente. Las tripulaciones antiaéreas dispararon miles de proyectiles, solo para ver cómo sus ráfagas explotaban inofensivamente bajo las formaciones que volaban a gran altura. Los informes de los escuadrones que regresaban a la base contaban la misma historia. Los B-29 llegaban rápido, lanzaban su carga con precisión y se marchaban con pérdidas mínimas. La tradicional dependencia de Japón de los Heroes y los interceptores ligeros fracasó por completo ante la ventaja de altitud y velocidad de los Superfortress. La moral de la población civil también comenzó a flaquear. La visión de enormes bombarderos brillando al sol, fuera del alcance, dejó a la población con una creciente sensación de impotencia. A diferencia de los ocasionales ataques molestos de años anteriores, estos bombarderos eran sistemáticos, implacables e inquebrantables. El cuartel general imperial intentó restar importancia a su impacto en los informes oficiales, pero la verdad era ineludible. Para el ejército japonés, los primeros encuentros le obligaron a aceptar una incómoda realidad. Su red de defensa aérea era fundamentalmente obsoleta. No se trataba de una molestia temporal, sino de una amenaza existencial. A menos que se idearan contramedidas, los B-29 tenían el potencial de destruir la base industrial de Japón y quebrantar la moral de su pueblo. Adaptaciones tácticas, medidas desesperadas en los cielos. Ante el asombroso rendimiento del B-29, Japón se apresuró a desarrollar contramedidas. El primer enfoque consistió en adaptar los cazas existentes. Aviones como el Nakajima Ki-44 Soki, y más tarde, el Ki-84 Ayate fueron destinados apresuradamente a funciones de interceptación a gran altitud. Se les aligeró el peso y se les equipó con motores más potentes. Pero incluso estos avanzados cazas tenían dificultades para igualar al Superfortress a altitud de crucero. Sus velocidades de ascenso eran insuficientes y la escasez de combustible impedía realizar muchas salidas. La desesperación impulsó la innovación, aunque a menudo a un alto precio. Se ordenó a los pilotos que intentaran embestir a los bombarderos, una táctica conocida como TAN. Hay relatos de aviadores japoneses que estrellaron deliberadamente sus aviones contra formaciones de B-29 con la esperanza de romper los ataques sacrificándose. Algunas unidades se organizaron específicamente para esta sombría tarea. Aunque estas tácticas causaron daños ocasionales, también diezmaron a escuadrones ya mermados. Las operaciones nocturnas ofrecían otra vía. Los cazas nocturnos modificados, como el Nakajima J1N1 Sanjekko, estaban equipados con radares primitivos y cañones que disparaban hacia arriba para intentar emboscar a los B-29 al amparo de la oscuridad. Los resultados fueron dispares. Aunque se lograron algunos éxitos, la tecnología de radar japonesa estaba muy por detrás de los sistemas aliados y las interceptaciones seguían siendo poco frecuentes. También se reformaron las defensas antiaéreas. Se desplegaron nuevos cañones planos de gran altitud,
pero los retrasos en la producción y la escasez de materiales hicieron que la cobertura fuera escasa. Además, los planificadores estadounidenses se adaptaron rápidamente, cambiando la altitud de los ataques y pasando posteriormente a bombardeos nocturnos a baja altura, lo que hizo ineficaces gran parte de los esfuerzos defensivos de Japón. En última instancia, estas adaptaciones sirvieron para ganar tiempo, pero no para resolver el problema. Todas las medidas fueron reactivas, costosas y agotaron la ya débil economía de guerra japonesa. La presencia implacable del B-29 empujó a Japón a una espiral de desesperación, derramando hombres, máquinas y recursos en batallas que no podía esperar ganar. Impacto psicológico. Miedo desde el cielo. Si el B-29 rompió las defensas de Japón físicamente, también las rompió psicológicamente. Antes de su llegada, los pilotos y civiles japoneses se aferraban a la creencia de que las islas natales eran intocables. La guerra podía hacer estragos en Asia y el Pacífico, pero el corazón de Japón era tierra sagrada. El Superfortress destruyó esa ilusión. Para los pilotos de combate, el miedo era doble. Sabían que eran inferiores en altitud, velocidad y potencia de fuego, y cada misión conllevaba la posibilidad de morir con pocas posibilidades de éxito. Los relatos de los aviadores supervivientes describían la frustración de las armas vacías, los motores sobrecalentados y ver a los B-29 volar tranquilamente por encima de ellos, inmunes a sus ataques. Las formaciones de bombarderos llegaron a simbolizar la futilidad misma, objetivos que se podían ver pero a los que no se podía llegar de forma eficaz. Para los civiles, la tensión psicológica era aún mayor. Cuando la campaña de bombardeos pasó de los ataques de precisión a los incendios provocados en 1945, las ciudades se convirtieron en polvorines. Tokio, Nagoya, Osaka y Kobe ardieron bajo implacables infiernos nocturnos. Los supervivientes recordaban el rugido de los B-29 sobre sus cabezas, seguido de tormentas de fuego infernales que consumían barrios enteros. La sensación de impotencia era abrumadora. No había escuadrones de cazas que acudieran al rescate, ni defensas lo suficientemente fuertes como para protegerlos. A mediados de 1945, la sociedad japonesa vivía en un temor constante a la superfortaleza. Su profundo zumbido se convirtió en sinónimo de muerte desde el cielo. A diferencia de los ataques anteriores, estos no eran perturbaciones ocasionales, sino una campaña sostenida de destrucción. Las superfortaleza habían transformado la guerra en una pesadilla diaria tanto para los civiles como para los combatientes. El miedo se convirtió en inevitabilidad. El pueblo japonés comenzó a interiorizar la idea de que la derrota ya no era una cuestión de si se produciría, sino de cuándo. De este modo, el B-29 libró una guerra psicológica tan devastadora como las bombas que transportaba. Legado. El B-29 como símbolo de la derrota inevitable. El legado del B-29 en Japón no solo se midió en fábricas destruidas o ciudades quemadas, sino en el colapso de la confianza de una nación. En el ámbito militar, puso de manifiesto la enorme brecha tecnológica entre Estados Unidos y Japón. Mientras Japón luchaba por abastecer y mantener interceptores obsoletos, Estados Unidos desplegó un bombardero que encarnaba el poderío industrial, la innovación y el alcance logístico a una escala que Japón no podía ni soñar. Su papel más infame llegó en agosto de 1945, cuando dos B-29, el Enola Gay y el Boskar, lanzaron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. En ese momento, el Superfortress dejó de ser un simple bombardero. Se convirtió en el símbolo definitivo del potencial destructivo de la guerra moderna. Los líderes japoneses ya no podían negar que la guerra estaba perdida, y el B-29 era el arma que había llevado la derrota hasta sus puertas. Para los pilotos y comandantes japoneses, los recuerdos del Superfortress traían consigo amargas lecciones. Demostró que las guerras de desgaste y el poder industrial decidirían el futuro, no el valor individual o la brillantez táctica. El espíritu de combate entre cazas que había guiado la doctrina aérea japonesa quedó obsoleto ante una máquina que operaba fuera de esos parámetros. Para los civiles, el B-29 se convirtió en la imagen más perdurable de la guerra, el gigante plateado que sembró la destrucción en sus ciudades. En las memorias y los relatos históricos de la posguerra, a menudo aparece no solo como un avión enemigo,
sino como un símbolo de lo inevitable, la encarnación de una fuerza abrumadora que ningún sacrificio podía vencer. Al final, Japón llegó a considerar el Superfortress no como un arma más, sino como el presagio de una nueva era de la guerra. Su legado fue tanto la destrucción como la revelación. La prueba de que el mundo del combate aéreo había cambiado irreversiblemente y que la derrota de Japón estaba sellada mucho antes de que cayeran las últimas bombas. Al final, el B-29 Superfortress no fue solo un bombardero. Fue el presagio del inevitable colapso de Japón. Desde la primera visión brillante de su enorme silueta hasta las últimas misiones apocalípticas sobre Hiroshima y Nagasaki, representó algo mucho más grande que una máquina de guerra. Encarnaba el incomparable poder industrial de Estados Unidos, su implacable innovación tecnológica y su capacidad para golpear en el corazón de un enemigo que antes se creía intocable. Para Japón, el Superfortress fue una lección escrita con fuego en sus ciudades. El valor y el sacrificio no pudieron compensar la inferioridad tecnológica y la escasez de recursos. No solo dejó tras de sí ruinas humeantes, sino también una cicatriz permanente en la memoria colectiva de la nación. Incluso hoy en día, el profundo zumbido de un B-29 superviviente en un espectáculo aéreo evoca tanto asombro como temor. Si quieres conocer más historias desconocidas de aviones legendarios, no te pierdas el próximo capítulo.